entramos en esta grata compañía que el Señor nos ha traído. Muy buenas noches, hermanitos lindos. Un fuerte abrazo para cada uno de ustedes. Que la gracia, la paz y el amor de nuestro Dios les acompañe. Estoy muy contento, mi corazón está lleno de gozo de tener la oportunidad hoy de estar entre ustedes. Muchas gracias. Dios es testigo y sabe cuánto anhelaba desde hace tanto tiempo poder estar aquí, y el Señor me ha dado hoy la oportunidad. Estoy muy feliz. Espero que la palabra de Dios en esta noche sea de mucho ánimo y de mucha edificación para nuestras vidas. Gracias por darme la oportunidad de compartir con ustedes y juntos ser enseñados y edificados por nuestro Dios por medio de su palabra. Les invito a abrir su Biblia conmigo en el libro de Hebreos. En la vida cristiana, en la vida espiritual, pasamos por momentos de ánimo y momentos de desánimo. Hay momentos en que tenemos toda la disposición, las ganas de servir a nuestro Dios, y hay días en que probablemente ese deseo va menguando y disminuye. Hay días en que anhelamos con todo el corazón hacer su voluntad, y hay días en que no tenemos la misma fuerza. Cuando el autor del libro de Hebreos escribe esta carta, los hermanos a los que le escribe es probable que estén pasando por un momento de desánimo espiritual en sus vidas. Su fe ha comenzado a decaer, su fe ha comenzado a menguar. Muchos de ellos han comenzado su fe a apagarse. Y quizás usted puede preguntarse en esta noche: hermano Raúl, ¿y por qué usted dice eso? ¿De dónde saca usted que los hermanos a los que el autor de Hebreos le escribe están pasando por eso? Bueno, vamos a ver algunas indicaciones en la carta, ¿les parece? La primera indicación, capítulo 2. Déjenme poner el cronómetro para no pasarme y que me vuelvan a explicar. Capítulo 2, versículo 1. Dice el autor: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Es probable que los destinatarios de la carta han comenzado a dejar de prestar atención con diligencia a Jesús y su palabra. Y si hay algo que produce desánimo espiritual en nuestras vidas, si hay algo que hace que nuestra fe mengue y decaiga, ¿sabe qué es? El dejar de prestar atención con diligencia a la palabra. Cuando dejamos de escuchar la palabra de Dios con diligencia, cuando dejamos de prestar atención al consejo de Él para nuestras vidas, nuestra fe comienza a apagarse, a disminuir, a menguar. De hecho, si ustedes ven en el verso 3, ahí del capítulo 2, dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Es probable que los destinatarios de la carta han comenzado a descuidar su salvación. Y uno tiene que preguntarse: ¿de qué manera descuidamos nuestra salvación? Según este pasaje, ¿sabe cómo? Dejando de prestar atención con diligencia a la palabra. Capítulo 3. Capítulo 3. Versículo 12 y 13. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Probablemente algunos de ellos estaban pensando en apartarse de Dios. De hecho, versículo 3, antes exhortados unos a otros, cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El pecado endurece nuestros corazones, endurece nuestras vidas, hace que la fe nuestra mengue, decaiga, se apague.
Es probable que ellos están pensando en apartarse y su corazón ha comenzado a endurecerse. En el capítulo 4, versículo 1 y versículo 2, dice el autor así: temamos pues, no sea que, permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Verso 2, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír por no ir acompañado de fe de los que la vieron. El autor está diciendo en el versículo 1 y el versículo 2, tengan cuidado de no seguir el ejemplo del pueblo de Israel. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Dios los sacó de la esclavitud de Egipto, les hizo una promesa, les prometió una tierra próspera, una tierra que iba a fluir leche y miel, y ellos no pudieron entrar, no pudieron disfrutarla. ¿Sabe por qué? Porque no iba acompañado de fe de los que la oyeron. Nosotros podemos oír las promesas de Dios, podemos conocer las promesas de Dios, pero si no va acompañada de fe, no vamos a actuar en función de ello. Por lo tanto, el autor le va a decir ahí en el capítulo 4, tengan mucho cuidado de no seguir el ejemplo del pueblo de Israel, que no pudieron disfrutar de la promesa de Dios. Capítulo 5, versículo 11. Dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. ¿Sabe por qué? Porque los destinatarios, según el verso 11, se han hecho tardos para oír. Se han hecho tardos para oír, al punto que, versículo 12, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. En el proceso, en el desarrollo de sus vidas espirituales, han detenido su crecimiento, pues se han hecho tardos para oír, han retrocedido al punto que tienen necesidad de que se les enseñe cuáles son los primeros rudimentos. Y quizás usted puede estar pensando en esta hora, el hermano Raúl vino a animarnos o a desanimarnos. Ya vamos a llegar al punto de lo que queremos hablar en esta noche. Capítulo 10. Verso 23. 10:23. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. ¿Por qué hay un llamado a mantenerse firmes sin fluctuar? Porque los hermanos a los que el autor le escribe no solamente han detenido su crecimiento espiritual, no solamente han dejado de prestar atención con diligencia a la palabra, sino que muchos de ellos se han vuelto fluctuantes. ¿Qué significa la palabra fluctuante o fluctuar? Muy bien. Hoy está, mañana no. Hoy tengo deseo, mañana no. Hoy quiero servir a Dios, mañana no. Se volvieron fluctuantes al punto que, versículo 24, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Verso 25, no dejando de congregarse como algunos lo tienen por costumbre. Se volvieron tan fluctuantes que algunos comenzaron a volver una costumbre en sus vidas el hecho de dejar de congregarse. En el verso 39 va a decir, nosotros no somos del que retrocede. Eso quiere decir que los destinatarios, algunos estaban pensando en volver atrás. Y en el capítulo 12, para terminar con lo que está sucediendo en el libro, no crean para terminar con el mensaje, llevo 5 minutos. Capítulo 12, versículo 12, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced senda derecha a vuestros pies para que los cojos
no se salga del camino. Fíjense que hay un llamado a levantarse, a levantar las manos caídas. Su ánimo espiritual había decaído, sus rodillas estaban paralizadas y el autor los motiva a seguir adelante. ¿Se entiende? ¿Se dan cuenta por qué digo que probablemente los destinatarios están pasando por un momento de desánimo espiritual en sus vidas? Ahora bien, ahora vamos a concentrarnos en el pasaje que vamos a estudiar en esta noche y vamos a ver cómo el autor de la carta va a motivar a los destinatarios a seguir adelante y también a cada uno de nosotros en esta noche. Capítulo 10, ahí nos vamos a concentrar. Verso 32. El autor de la carta va a motivar, va a impulsar, va a animar a los hermanos a los cuales les escribe diciéndoles, pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate de padecimiento. Comienza el versículo 32 diciéndole el autor, traigan a la memoria, recuerden, no se olviden, tengan presente, vayan allá, traigan a su memoria los días pasados. ¿Qué sucedió los días pasados en la vida de los destinatarios? Dice el texto que después de haber sido iluminados, y esa es una expresión a que después de que conocieron el Evangelio de Dios, después que decidieron seguir al Señor, después que decidieron colocar su confianza en Él, después de que decidieron entregar sus vidas al Señor, ¿qué pasó? Dice que comenzaron a sostener, a enfrentar padecimientos. Y no solamente padecimientos, sino que usa el autor la expresión gran combate de padecimientos. Los hermanos a los que el autor le escribe, después de haberse convertido, comenzaron a tener que enfrentar muchas situaciones difíciles, dolorosas, fuertes y adversas. De hecho, el verso 33 va a decirnos por una parte ciertamente con vituperios y tribulaciones. 3 palabras: padecimientos, vituperios y tribulaciones. ¿Sabe lo que significa la palabra tribulación? La palabra tribulación viene de cómo le extraían el jugo a las uvas. ¿Sabe cómo lo hacían? Triturar. Los hermanos a los que el autor le escribe comenzaron a sufrir, a enfrentar momentos dolorosos, fuertes y difíciles, como probablemente lo hemos enfrentado muchos de nosotros. Como probablemente la iglesia de Cristo aquí en Metropolitano, en Cali, ha tenido que pasar momentos de aflicción, de tribulación, de dolor, de padecimientos y de sufrimientos. Como probablemente usted en su vida personal, después de haberse convertido, ha tenido que enfrentar luchas fuertes en su vida. El autor le dice, no se olviden de eso. Traigan a su mente, tengan presente todo lo que hemos pasado para estar hoy aquí donde estamos. No se olviden cuántas cosas han tenido que enfrentar, cuántos obstáculos han tenido que sobreponerse para poder estar hoy aquí. ¿Qué cosas tuvieron que enfrentar los destinatarios de la carta? Verso 33. Por una parte, con vituperios y tribulaciones, fuisteis hechos espectáculo. ¿Qué significa eso? Hermanito lindo, algunos de ellos tuvieron que enfrentar padecimientos, tribulaciones, al punto de morir.
mientras que su muerte se convertía en un espectáculo público. Muchos de ellos terminaron siendo devorados por leones, entre tanto que todos los veían. Los cristianos del primer siglo, muchos de ellos fueron atravesados con lanzas y encendidos como antorchas humanas, entre tanto que todos veían su muerte como un espectáculo. Lo que los hermanos a los que el autor les escribe pasaron no fue cualquier cosa. Muchos llegaron a padecer al punto de perder sus vidas. De hecho, va a decir ahí el verso 33, fuisteis hecho espectáculo y por otra llegaste a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Verso 34, porque de los presos también os compadeciste. No solo algunos terminaron perdiendo la vida, sino que otros terminaron ¿dónde? Tras las rejas, por seguir y servir al Señor. Y yo a veces me pregunto, ¿qué pasaría si nosotros tuviésemos que enfrentar ese tipo de padecimientos hoy? ¿Estaríamos aquí? No lo sé. Pero lo que ellos vivieron no fue cualquier cosa. Terminaron muchos de ellos tras las rejas por declarar, confesar su fe, por proclamar que Jesús murió por nuestros pecados, fue sepultado, pero al tercer día resucitó, por hablar de la gracia de Dios. Muchos de ellos terminaron encarcelados. Y no solamente eso, sino que va a decir el verso 34, el despojo de vuestros bienes sufriste. No solo perdieron la vida unos, no solo terminaron presos otros, sino que otros terminaron perdiendo absolutamente todo lo que tenían. Por lo que trabajaron muchos años, por lo que se esforzaron, terminaron perdiendo absolutamente todo. Pero hay algo interesante y maravilloso. Según lo que dice el texto, ¿cómo sufrieron el despojo de sus bienes? ¿De qué manera? Estamos en el verso 34. El despojo de vuestros bienes sufriste con gozo. ¿Cómo es que estos hermanos, pasando y atravesando por estas tribulaciones, podían mantener el gozo? ¿Cómo es que los autores del Nuevo Testamento hablan de gozo en medio de padecimiento? Por ejemplo, no vayan allá, pero Primera de Pedro, en un contexto de mucho sufrimiento, Pedro habla en lo cual vosotros os alegráis. ¿Cómo es que podemos alegrarnos en medio del sufrimiento? ¿Cómo es que Pedro dice en el capítulo 1, verso 8, os gozáis con un gozo inefable y glorioso, un gozo que no se puede ni siquiera pronunciar? ¿Cómo es que Santiago en el capítulo 1 dice tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas? Pareciese contradictorio e ilógico pensar que podemos sufrir tantas adversidades y tener gozo. ¿Cómo hicieron esto? ¿Por qué enfrentaron las pruebas de esa manera? ¿Por qué las soportaron con gozo? ¿Sabe por qué? Miren, ellos decían esto: ¿quieren quitarme la vida? Aquí estoy. ¿Quieren llevarme preso? Aquí estoy. Se me eriza la piel. ¿Quieren llevarse mis bienes, lo que tengo? Llévenselos todos. Pero hay algo que ni ustedes ni nadie puede quitarme. Hay algo que en ninguna circunstancia, por más fuerte que sea en esta vida, puede robarnos. Y que ellos lo sabían. Porque dice que el despojo de vuestros bienes sufriste con gozo, sabiendo
¿Qué sabían ellos? Que tenemos una mejor y perdurable herencia en los cielos. Así que no importa la circunstancia que enfrentemos en esta vida, por más fuerte, difícil y dolorosa que sea, tenga la plena certeza, la convicción y la seguridad de que tenemos una mejor y perdurable herencia en los cielos. Hay una herencia incorruptible, inmarcesible e incontaminada, reservada en los cielos para nosotros. Así que en esta vida podemos pasar aflicciones, podemos perderlo todo, pero hay algo que no nos pueden robar. Y es la certeza, la seguridad, la convicción de que tenemos una mejor y perdurable herencia en los cielos. Lo que el Señor nos ha prometido es maravilloso y es eterno. Por eso, sea cual sea la circunstancia que enfrentemos en esta vida, no dejemos que por más fuerte que sea, haga debilitar nuestra fe. Pues tenemos una mejor y perdurable herencia en los cielos. No importa si en esta vida lo perdemos todo. No importa si en esta vida sufrimos. No importa cuántas aflicciones podamos enfrentar en esta vida. No importa si aquí no tenemos nada, pero tenemos una mejor y perdurable herencia en los cielos. Tenemos algo eterno que no se contamina con nada, que no se corrompe, no se daña, no se destruye con nada, que es inmarcesible. ¿Sabe lo que eso significa? ¿Cuántas hermanas están casadas aquí? Levante su mano. Voy a poner en aprieto a sus esposos. Espero puedan perdonarme y puedan invitarme de nuevo. ¿Le han regalado alguna vez una flor, una rosa? ¿Cómo son las rosas? Bonitas. Pero ¿qué pasa con el paso de los días? Se va marchitando, pierde su hermosura. La herencia que nosotros tenemos en los cielos es inmarcesible, no se marchita, no pierde su hermosura, es eterna. Por eso, pase lo que pase en nuestras vidas, seguimos fieles al Señor. ¿Sabe qué? Lo más lindo es que el que nos prometió una mejor y perdurable herencia en los cielos. ¿Cómo es? Según el versículo 23 del capítulo 10. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Él va a cumplir su palabra. Si Dios dijo que hay una mejor y perdurable herencia en los cielos, así es. Él cumple sus promesas. Él nos falta su palabra. Por eso seguimos confiando en Él. Según el capítulo 11, versículo 11, Sara dio a luz fuera de tiempo. ¿Sabe por qué? ¿Cómo termina el verso 11? Porque creyó que era fiel el que prometió. Hermanito lindo, si Él dijo que hay una mejor y perdurable herencia en los cielos, así va a ser. Amén. Créale al Señor. Confíe en su palabra. Ahora, ¿qué necesitamos en medio de momentos difíciles? ¿Qué necesitamos en medio de los padecimientos? Porque vamos a enfrentar. Jesús dijo en Juan capítulo 16, en el mundo tendréis aflicciones. ¿Qué necesitamos? Miren ahí, capítulo 10, en el pasaje que estamos. Verso 35. No perdáis pues vuestra confianza. Hermanos, sigan confiando en el Señor.
confíen en Él, confíen en sus promesas, confíen en su palabra. A pesar de la lucha que podamos enfrentar en esta vida, no perdáis pues vuestra confianza. Confíen en el Señor. Tenemos preciosas y grandísimas promesas de parte de Él. Como a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Como en Mateo capítulo 28, después de que manda a sus discípulos a ir a ser discípulos, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Tenemos o no tenemos promesa? Entonces no perdáis pues vuestra confianza, confíen en el Señor. ¿Y por qué necesitamos confiar en el Señor? ¿Qué dice el verso? Aquellos que confían en el Señor. Termina el verso 35 diciendo que tiene gran. Hay un gran galardón. Hay una gran recompensa. Hay un gran premio para aquellos que a pesar de las adversidades, que a pesar de las aflicciones, que a pesar de las pruebas que enfrentamos en esta vida, sigan confiando y creyendo en el Señor y en sus promesas. Amén. Amén. ¿Cuántos confían en el Señor en esta vida? Amén. Amén. ¿Qué más necesitamos? ¿Qué más necesitamos? Perdona, mano. Trabajar tanto. Me es difícil quedarme así. Confianza. Verso 36. ¿Qué necesitamos? Algo que no tenemos. Os es necesaria la paciencia. La expresión os es necesaria es sí o sí. Tenemos que aprender a desarrollar la paciencia en nuestras vidas. Espere en Dios y en lo que Él está haciendo en su vida, aún en medio de las aflicciones. Espere en Dios y en sus promesas, aunque pase el tiempo, pasen los días y las circunstancias no cambien y no mejoren. Espere pacientemente en Jehová. El salmista del Salmo 40 dice: pacientemente esperé en Jehová y Él me oyó y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, y puso mis pies sobre peña. Pero Él tuvo que aprender a esperar pacientemente. Nos cuesta, ¿cierto? Porque en medio de circunstancias adversas, difíciles y las pruebas que enfrentamos en esta vida, todos queremos que se terminen ya. Pero tenemos que aprender a desarrollar la paciencia, entendiendo que las cosas no pasan en nuestro tiempo, sino el tiempo de Él. Él obra poderosamente en la vida de aquellos que depositan su confianza en Él, pero que aprenden a esperar pacientemente en Jehová. Amén. Amén. Entonces, en medio de cualquier circunstancia, hermanito lindo, confíe en el Señor y espere pacientemente en Él. ¿Por qué es necesaria la paciencia? Mis preguntas no son difíciles y las respuestas siempre están ahí en el texto. ¿O si es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho, entonces esperamos en Dios, esperamos en el tiempo de Él,
confiamos en sus promesas y sea cual sea la circunstancia que enfrentemos en nuestra vida, nos enfocamos en hacer su voluntad. Aunque las circunstancias no mejoren, aunque las cosas no cambien, aunque pasen los días y todo siga igual, confiamos, esperamos en Él y seguimos desarrollando nuestras vidas haciendo su voluntad. Pues sus planes son mejor que los mismos. Sus tiempos son mejor que los mismos. Y sus propósitos son siempre eternos. Amén. Amén. ¿Por qué más necesitamos tener paciencia? Dice, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Entonces, si se dan cuenta, en 3 versículos, el autor les dice que tenemos una mejor y perdurable herencia en los cielos, que tenemos un gran galardón, y ahora nos dice que tenemos promesas. ¿Usted quiere disfrutar las promesas de Dios? Amén. Espere pacientemente. No se desespere. No se inquiete sobremanera. Por nada estéis afanosos. Confiemos en los planes de Dios y en lo que Él está haciendo en cada una de nuestras vidas. ¿Cómo se sostenía Moisés en el capítulo 11, por ejemplo, verso 24? El escriba de esta Biblia tiene bien. Verso 24, por la fe, del capítulo 11, por la fe Moisés, hecho grande, rehusó a llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayor riqueza los vituperios de Cristo que los tesoros de los egipcios. ¿Sabe cómo se sostenía? Porque tenía puesta la mirada en hermanita, iba a subir con la mirada puesta en la cara. Tenga en su mente, en su corazón, y ponga su mirada en lo eterno, aunque en esta vida pasemos por la adversidad. Amén. Amén. Ahora, ¿por qué necesitamos tener paciencia? No solo porque de esa manera continuamos desarrollando la voluntad de Dios, no solo porque hay promesas, sino volvamos a nuestro pasaje, versículo 37, necesitamos tener paciencia porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Sea paciente, porque queda poco, aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Hay 2 probabilidades para entender el verso 37. Una, que se refiere a que un poquito y la ayuda de Dios va a venir para socorrerte y sostenerte en medio de tus luchas y tus aflicciones. Él está aquí cerca de ti para ayudarte. Esa es una probabilidad. O la segunda probabilidad sea que el autor está haciendo una referencia a su segunda venida. ¿Qué va a pasar cuando Cristo venga? Con tu situación, con tu lucha, con tu padecimiento. Se van a terminar por completo. Entonces tenemos paciencia, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Esa es una escritura que el autor trae del libro de Habacuc. ¿Sabe cuál es el contexto del libro de Habacuc? Brevemente, el pueblo de Israel y de Judá están padeciendo muchísimas adversidades, aflicciones a manos de los caldeos. Nación cruel, perversa, están sufriendo. Habacuc comienza el libro haciéndole preguntas a Dios, interpelándole, diciendo, ¿hasta cuándo?
He de clamar y no oirás. Daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Qué siente Habacuc? Que pasan los días, pasan los meses, la situación no cambia y parece que Dios no está haciendo nada. Por eso está ahí el texto. ¿Sabe qué le responde Dios? ¿Tú crees que yo no estoy haciendo nada? Haré una obra en tus días que si aún te la contara, tú no lo creerías. Hermanito lindo, Dios siempre está obrando aunque nosotros no lo veamos. Él siempre está obrando en función de lo mejor para nuestras vidas, aunque nosotros en el momento no lo veamos. Por eso tenemos que aprender a esperar pacientemente en Él, porque un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. ¿Amén? Amén. Ahora bien, dice el texto, si retrocediere, no agradará mi alma. Bueno, verso 38, mas el justo por la fe vivirá. Ese es el tema central del libro de Habacuc. Y si retrocediere, no agradará mi alma. Aquellos que dudan, que no confían, que se impacientan, que viven sus vidas como si dependiera de ellos mismos y vuelven atrás, no van a agradar a Dios. Y me parece que esto es una referencia a la posibilidad de perder la salvación, pues no vamos a poder disfrutar de las promesas, de la herencia y del galardón. Pero tómese el versículo 39 para usted esta noche. Pablo. ¿Cuál es su nombre, hermanita? Jenny. Póngale su nombre al verso 39. Pero yo, Jenny, no soy de las que retroceden para perdición. Yo, Harold, no soy de los que retroceden para perdición. La iglesia de Cristo en Cali no es de los que retroceden para perdición. Son de los que tienen fe y se mantienen firmes y fieles a pesar de las circunstancias para obtener las promesas eternas de Dios. Somos de los que seguimos adelante, aunque en esta vida tengamos que pasar por aflicciones, luchas y tristezas. Somos los que confiamos en las promesas de Dios, aunque la respuesta a nuestra petición se tarde. Somos los que confiamos en sus planes y vivimos siguiéndole por encima de todas las cosas. La iglesia de Cristo aquí en Metropolitana no son de los que retroceden para perdición. Son de los que tenemos fe para preservación del alma. Amén. Me quedan 5 minutos. 5 minutos para hablar de algo súper interesante. No sé si me da tiempo. Eso quiere decir que voy a tener que regresar. ¿Quiénes tienen fe en este lugar? Levanten su mano. ¿Qué significa tener fe en este pasaje? Porque se habla mucho de la fe. Tenga fe que mañana le va a ir bien. Tenga fe que va a ir a buscar ese trabajo y se le van a dar. Tenga fe, tenga fe, tenga fe que la situación va a cambiar. Tenga fe. ¿Qué significa en este pasaje? Que somos de los que tenemos fe. Por eso está el capítulo 11 allí, que tanto se habla acerca de la fe. ¿Cómo comienza el capítulo 11 y por qué comienza así? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción, se lo saben de memoria. Ahora bien, ¿saben lo que está diciendo el autor? Que si somos de los que tenemos fe y no retrocedemos, somos de aquellos que confiamos, tenemos certezas y convicciones que nos llevan a esperar en Dios, aunque las circunstancias no cambien, aunque las cosas no mejoren y aunque no veamos, seguimos creyendo en su palabra y por eso no retrocedemos. No retrocedemos porque tengo la confianza, la certeza, la convicción y la seguridad que si Dios me prometió algo, Él lo va a cumplir. Por eso yo no vuelvo atrás.
aunque los días pasen y las cosas no mejoren. ¿Se entiende? Son certezas y convicciones que nos llevan a esperar en Dios, aunque no lo hagamos. Pero si Dios me dijo eso, Él lo va a cumplir. Y yo le creo. Dos cosas voy a decir en 2 minutos. Porque se habla mucho de fe en el capítulo 11, se conoce como el capítulo de la fe. Pero la fe en el capítulo 11 está basada ¿en qué? La fe del capítulo 11 está basada en una promesa. Si ustedes ven el versículo 8, por ejemplo, Abraham salió sin saber a dónde iba y habitó en la tierra que Dios le prometió. Y habitó como extranjero en tienda, junto con Isaac y Jacob, pues eran coherederos de la misma promesa. Verso 11, por la fe Sara concebió y dio a luz fuera de tiempo porque creyó que era fiel el que le prometió. Si se dan cuenta, la fe está basada en una promesa. ¿Qué significa eso? Que Dios me promete y yo le creo. Aunque salga sin saber a dónde voy. Dios le dijo a Abraham que iba a concebir Sara. Ella creyó que era fiel el que prometió, aunque pasaron años. ¿Se dan cuenta? Entonces yo tengo que hacerle una pregunta a ustedes en esta noche. ¿Dios le hizo una promesa a ustedes? ¿Les hizo? ¿Sí o no? Sí. ¿Usted le cree? Sí. Entonces no retroceda. Siga adelante. Vaya adelante. Sírvale a Dios con entrega, con pasión, con esfuerzo, sabiendo que nuestra verdadera ciudadanía no está aquí, sino está en el cielo. ¿Ustedes tienen fe? Ok. Lo último que voy a decir. Porque la fe, en el capítulo 11, es distinto en cierto sentido al concepto que tenemos nosotros. Y voy a explicar por qué, brevemente. Porque a veces creemos que la fe solamente se trata de esperar sentados en lo que Dios puede hacer. Y una parte sí. Pero nuestras certezas y convicciones que vemos en el verso 1 deben llevarnos a esperar en Dios viviendo de una manera determinada en todos los aspectos de nuestra vida. Por ejemplo, el versículo 4 del capítulo 11, ¿cómo comienza? Por la fe. Por la fe. Eso quiere decir que la fe llevó a Abel a accionar de una manera. ¿De qué manera? ¿Qué hizo Abel? Ofreció mejor y excelente sacrificio que Caín. De hecho, dice el texto que hasta el día de hoy hablamos de eso. Lo estamos haciendo aquí. ¿Qué quiere decir eso con lo que estoy diciendo? Que si tenemos fe, no solamente se debe mostrar en el hecho de no retroceder, sino de vivir de una manera determinada. Si usted tiene fe, entonces viva ofreciéndole cada día al Señor mejor y excelente sacrificio. Que sus certezas y sus convicciones los lleven a entregarle al Señor un mejor y excelente sacrificio cada día. ¿Se merece el Señor lo mejor de ustedes? Amén.
¿Y qué tal si yo les digo que no? Que el Señor no se merece lo mejor. El Señor se merece todo de ti. Todo. Lo que somos, lo que tenemos. Aquellos que viven por fe saben que vivimos por Él y para Él. Que por Él y para Él son todas las cosas. Que lo que somos, lo que tenemos, no nos pertenece, le pertenece a Él. ¿Tienen fe? Verso 5. Por la fe, Enoc fue traspasado. No voy a explicar mucho eso. ¿Cómo termina el verso 5? Antes de ser traspasado, dio testimonio de haber agradado a Dios. Aquellos que tienen fe viven sus vidas cada día para agradar a Dios en todo lo que hacen. Sus certezas y convicciones en sus promesas nos llevan a buscar agradarle a Él en todo lo que hacemos. Amén. Amén. Verso 6. Noé. Por la fe, Noé, ¿qué hizo? Construyó un arca. Dios le pidió a Noé algo que para ese tiempo parecía imposible y absurdo. Sin embargo, Noé le creyó, y si vemos en Génesis capítulo 6 y 7, dice que Noé hizo todo conforme a lo que Dios le mandó. Eso quiere decir que la certeza y convicción que tengo puesta en Él y en su palabra debe llevarme a vivir cada día obedeciéndole a Él, aunque lo que Él me pide a veces sea difícil y cueste entender. Entonces la fe se muestra en la forma como esperamos en Él y en sus promesas. Y mientras esperamos en Él y en sus promesas, desarrollamos nuestra vida, ofreciéndole el mejor sacrificio cada día, dando buen testimonio, obedeciéndole a Él en todo, y muchas otras cosas más que nos habla el capítulo 11. Aquí hay hombres y mujeres de fe. Amén. Amén. Tengo una noticia muy breve. ¿Ustedes conocen a hermano Pedro? ¿Sí? Él dice siempre para terminar y nunca termina. Ustedes saben de quién aprendí. No, es que esto me animó mucho en un momento de mi vida y quisiera decírselo a ustedes. Todos los que hablan en el capítulo 11, que se conocen como los héroes de la fe, son ejemplos para nuestra vida. A pesar de que muchos de ellos en algún momento se equivocaron, cometieron errores. ¿Sabe por qué digo eso? Porque quizás en algún momento usted se ha equivocado. Quizás en algún momento usted ha tropezado o ha cometido algún error. Eso no deja de hacerle ver a usted como un hombre o una mujer de fe que se levanta y sigue adelante. Amén. ¿Por qué comienza el capítulo 12 puesto los ojos en Jesús? Todos los ejemplos del capítulo 11 son buenos, nos sirven, nos enseñan, nos instruyen y podemos imitar. Sin embargo, nuestra mirada siempre tiene que estar puesta en el autor y consumador de la fe. Él es el principio y el final de la fe. Él no falla. Por eso, confiamos en Él y le invitamos a Él. Si el día de mañana Aaron no está aquí, seguimos adelante. Si el día de mañana mi hermano no está aquí, seguimos adelante. Porque tenemos puesta la mirada en Cristo Jesús, el principio y el final de la fe. Entonces la iglesia de Cristo aquí en Cali no son de los que retroceden, son de los que tienen fe, van hacia adelante
viviendo sus vidas conforme a lo que Dios quiere, sabiendo que tenemos una mejor y perdurable herencia en los cielos, que hay una maravillosa promesa para nosotros y que hay una recompensa para aquellos que a pesar de las circunstancias sigan confiando y esperando pacientemente. Que Dios les bendiga. Amén.